Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Acuérdense que les dejé una tarea. ¿Alguien la hizo? Nadie. Yo encontré las definiciones de libertinaje y de libertad, pero la otra palabra que nos diste no la encontré. Agiográfico. Agiográfico. Pues ahí, Google te la da perfectamente. Bueno, agiográfico se dice No de los... yo encontré la definición de agiográfico. A ver, adelante. Dice que es relativo, concerniente o perteneciente A la geografía. a la especialidad que analiza con detalle la historia y la vida de los santos de la religión católica. Ajá. ¿Sí? Es lo que dice. Bueno, y además hay otra acepción que dice que se le aplica al autor de los libros sagrados o de los libros de los santos. Y en este caso... Dice hazañas u obras. Ajá. Sí, si ven, también se aplica se aplica a los autores de libros sagrados. Por eso es que aquí en esta división o se aplica a los autores, aparte de los profetas, a los otros autores como agiográficos, y así se les llama a los libros. Esa era la... En realidad es, vamos a decir, cultura general, que es lo mismo que Ketuvim, que lo estamos viendo aquí como los históricos y sapiensales. Bueno, y antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que llevamos aquí de la constitución del canon del Antiguo Testamento? Más bien no entramos todavía al canon, propiamente dicho, sino que habíamos dicho que esto que están viendo aquí en la diapositiva es las dos versiones del Antiguo Testamento y cómo se canonizó cada una de ellas. ¿Hay algo que quieran comentar o preguntar? Acuérdense que les había dicho que básicamente el canon del Antiguo Testamento es, en la parte o lo relativo al canon palestino, se estableció en 3 etapas. ¿Alguien sabe cuáles son esas 3 etapas? ¿Se acuerdan? ¿No? El Torah, el Neví y el Ketuvim. Ajá. En la Palestina. Así es. Así es. Y en Alejandría, el Torah y la ley del Torah. Ajá. Pues es así, tal y como está aquí en la división. Bueno, lo que sucede que el canon palestino, o más bien la formación del canon palestino, se hizo en esas 3 etapas porque originalmente lo que constituye la Torah, que son los 5 libros primeros, ya eran libros sagrados muy temprano. Pero esos se consideraron como sagrados y como canonizados. Después, en una segunda etapa, lo que eran los profetas, que todos comenzaban con la palabra de Jehová, se recopilaron y constituyeron en esta segunda etapa lo que eran los Nevín o profetas. Y por último, ya dentro de ahí también había otra serie de libros que ya circulaban, y esos libros pues eran los agiográficos, precisamente porque eran de otros temas, pero también se consideraban sagrados, que son el Ketuvim y son los históricos y sapiensales. De igual manera, esta división se constituyó así, primero en Palestina. A su vez, paralelamente, o no paralelo, sino posteriormente en Alejandría, se constituyó otro canon que se llamó el canon alejandrino. Este canon alejandrino también
Es muy curiosa su constitución. Este segundo canon, bueno, antes de que pasemos a esto, para finales del siglo I después de Cristo, los rabinos de Palestina ya habían determinado y cerrado la lista definitiva y quedó compuesta exactamente como la estamos viendo ahí, por la Terá, el Nevim y el Ketuvim. Ahora bien, el segundo canon, que se llamó canon alejandrino, primeramente surgió como una traducción de los primeros libros hebreos al griego. Esto fue realizado en Alejandría, de donde viene su nombre. Esta fue realizada por un grupo de eruditos que se reunieron para hacer esta traducción. ¿Y cómo se constituyó? En primer lugar, pues tomaron precisamente, al igual que en el canon palestino, a los primeros 5 libros, tal y como están, que es la Torá o ley. En segundo lugar, ellos pusieron a los históricos, hicieron otra división diferente. Después los sapiensales o literarios y por último los proféticos. Si ven, la división o la composición es diferente. Tiene sus razones por esto. Tiene sus razones por lo cual se hizo así. Hay que recordar que este segundo canon fue posterior y muy posterior al primer canon. Además, aquí en este canon ya había una serie de libros más que tenían los judíos, que se consideraban más modernos, y los incluyeron en su división, y estos libros son conocidos de alguna manera como los deuterocanónicos. Así pues, entonces podemos considerar que estas dos divisiones, tal y como se está viendo aquí, son las dos primeras. Ahora bien, de esto vamos a leer Lucas 24:44. ¿Alguien lo tiene ahí? Sí, por favor. Y os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ajá. Ok, gracias. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que les dice a sus apóstoles, y con esto nos está quedando claro que está hablando precisamente de cuál de los dos cánones. ¿De qué canon está hablando nuestro Señor Jesucristo? A ver, mi hermana Erika Guzmán, ¿a quién se refiere nuestro Señor Jesucristo? No sé, manito, ¿para qué te digo? Si te das cuenta, hace una división y pone la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y si nosotros vemos la positiva anterior, en el canon palestino original está dividida en la Torá, que es la ley, en los Nevim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los históricos y sapiensales, pero él les llama los salmos. Entonces nuestro Señor Jesucristo está hablando precisamente de lo que constituyó la Biblia o el Antiguo Testamento en su origen en la Palestina. Lo curioso aquí, mis hermanos, es que en realidad en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el Antiguo Testamento que se conocía y se leía no era el palestino, sino era el alejandrino. Ahorita vamos a ver por qué razón. Ahora, estas razones fue por lo siguiente. Por allá del año 605 a.C., el pueblo sufrió una dispersión, o el pueblo de Israel. Eso se le conoce como la diáspora.
que hasta hoy en día todavía se sigue hablando de la diáspora y se habla de los judíos que están en Argentina, en Estados Unidos, aquí mismo en México, y todos los que están fuera de Israel se considera que están en diáspora o están en el extranjero. Esto el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y se llevó a los israelitas a Babilonia. Ahí comenzó la cautividad, pero no todos fueron llevados, se quedó un resto en Israel. Y otro número de israelitas pues escaparon y huyeron y se fueron a Egipto. Años después, un tiempo después, el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia. Y Ciro le dio la libertad a los israelitas que estaban cautivos en Babilonia. Y los dejó regresar a Israel, y así se terminó la cautividad, lo que se dice el cautiverio o la esclavitud. Y bueno, unos se regresaron a Palestina, ya lo leímos ahí como en Esdras y Nehemías. Nehemías era el sacerdote. Cuando regresaron estaban reconstruyendo los muros, y con una mano pegaban ladrillos y con otra sostenían la espada para defenderse de los pueblos que los estaban atacando. Así lo construyeron, pero al mismo tiempo también reconstituyeron sus libros sagrados, encontraron la ley y la empezaron a practicar, y dice ahí que la leyeron desde la mañana hasta en la tarde. Así que bueno, esos fueron los que regresaron a Israel, pero otros se fueron a Egipto y específicamente se establecieron en la ciudad de Alejandría. ¿Por qué en Alejandría? Miren, Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 322 a.C. Y esta ciudad él la fundó, pero hizo una ciudad cosmopolita, con libertades en donde todos tenían derechos, todos podían vivir, y bueno, era una ciudad modelo. Y en esa ciudad había una biblioteca, la biblioteca más importante del mundo. Así que en esta ciudad, donde había griegos, judíos, egipcios y de otras muchas naciones que estaban ahí refugiados y que vivían, pues fue una ciudad muy próspera. Así que de tal manera creció que inclusive se cree que había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo consigna el libro de Macabeos, el primer libro de Macabeos. Ahora bien, mientras que se empieza a formar el canon hebreo, la lengua hebrea empieza a olvidarse y desapareció ya para el año 135 a.C. Así que nuestro Señor Jesucristo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se hablaba ya el arameo, que es otro dialecto, igual que el hebreo, pero no era hebreo. Ahora bien, pero como Alejandría era la ciudad más próspera y educada de la época, ahí el lenguaje que se hablaba, o la lengua, era el griego, y pues obviamente los judíos que vivían en Alejandría pues hablaban griego. Entonces querían la Biblia o una traducción de sus sagradas escrituras al griego. Y aquí vale la pena mencionar que hay dos versiones que explican la razón de que se haya traducido la Biblia al griego. Una de ellas es que precisamente los judíos que estaban en la diáspora y que ya no hablaban hebreo, ya lo habían olvidado, y que querían tener sus libros, ellos pidieron una copia en griego. Y la otra historia es que el bibliotecario de Ptolomeo II quería, como ya una vez lo explicaba nuestro hermano Saúl, que ahí cada vez que llegaba un barco a Alejandría le pedían copias de sus libros y escritos para enriquecer la biblioteca. De esta misma manera también se pidió una copia de la ley judía para la biblioteca. De cualquier manera, como haya sido, la traducción se realizó por 70 eruditos que mandó traer el faraón de Israel para que hicieran este trabajo. Y comenzando con la Torá, tradujeron todas las Sagradas Escrituras, todo lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Pero aquí es donde introdujeron también otros libros que obviamente ya estaban en Alejandría
y que aunque no se consideró en el canon original palestino, sí eran reconocidos por los judíos. Estos son 7 libros que están escritos en griego y son los que se llaman deuterocanónicos. Ahora, bien, si ustedes se dan cuenta en el canon, y esto les pongo la diapositiva anterior, en el canon alejandrino comienza con la Torá o la ley y termina con los libros proféticos, ¿sí? Y era porque Malaquías, bueno, un poquito más adelante les explicaré el por qué son los proféticos, porque ahí se hace una cierta explicación. Vamos a ver entonces, en primer lugar, el canon hebraico. Este canon hebraico, que es el antiguo, consta de lo siguiente. En primer lugar, como dije, es la ley que consta de 5 libros y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En segundo lugar vienen los profetas, que son 8 libros. De esos 8 libros se dividen en profetas anteriores, que son 4 libros, y estos son Josué, Jueces juntamente con Ruth, Samuel y Reyes. Y los profetas posteriores, que son 4 libros, que son de estos profetas posteriores, se dividen también a su vez en profetas mayores, que son 3 libros, y son Isaías, Jeremías, juntamente con Lamentaciones y Ezequiel. Y los profetas menores, o los 12, que constituían originalmente un solo libro, y son los que conocemos como profetas menores, y van de Oseas a Malaquías. Y por último, en tercer lugar, como vimos ahí, están los escritos también llamados los Salmos, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, o Megillot, o históricos y sapiensales. De estos son 9 libros. En primer lugar, están divididos en 3 partes. Primero están los poéticos, que son 3 libros, que son Job, Salmos y Proverbios. Aquí quiero hacer una anotación, que están poéticos por la métrica con que están escritos. Y luego vienen los rollos o Megillot, que son 3 libros. Son Cantares, Eclesiastés y Esther. Quizás ahorita estén pensando, mis hermanos, ¿por qué Cantares no está dentro de los poéticos? Estaría Cantares, Salmos y Proverbios, no Job, pero en realidad es por la manera en que están escritos. Y en tercer lugar están los históricos, que son 3 libros, son Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas. Ese es el canon original hebraico. Ahora, ¿cómo quedó el canon moderno hoy día? El canon moderno del Antiguo Testamento quedó como sigue. Es el Pentateuco, que son 5 libros. Estos son los mismos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los históricos, que son 12 libros, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Los poéticos, que son 5 libros, y aquí sí están, es el de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. En cuarto lugar están los proféticos, que son 17 libros, divididos a su vez en profetas mayores, que son 5 libros, y son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. A ver, adelante, Verónica. Yo pienso que los libros que escribieron los profetas, que son proféticos también, son libros como Cantares, Salmos, que son muy, es decir, susodichos para las personas que quieren releer los libros muchas veces. O sea, todos los que leen los libros de la Biblia se merecen un respeto, porque son personas que van a hacer el bien al final de cuentas. Para eso es la Biblia, para hacer el bien. Sí, gracias, mi hermana, efectivamente. La Biblia, acuérdense, haciendo un paréntesis aquí, gracias mi hermana Verónica por esta anotación. La Biblia es el libro de la vida, es nuestra guía espiritual y material. A través de la Biblia nosotros podemos vivir plena y felizmente y alcanzar la promesa de nuestro Dios.
Tal vez digan, ay, caray, ¿cómo será eso? Pues yo la leo todos los días y no mejoro mi vida. Pero no se trata de eso. Se trata de que la Biblia tome nuestra, o sea, entender, comprender, porque es importante. Yo les comentaba cómo se formó la Biblia, porque esa formación a través de tantos años, siglos, le dio la autoridad que hoy tiene, y a través de la inspiración divina, entender. Y como les decía al principio cuando comencé ya esta parte de introducción bíblica, que es el canon, entender qué tanto fue inspirado el autor de cierto libro, qué tanto fue de su propia opinión, criterio, y en ese sentido, con nosotros podemos comprender lo necesario que es que el Espíritu nos guíe para entender, para comprender los mensajes que están en la Biblia. Porque miren, mis hermanos, si ustedes buscan, por ejemplo, en los buscadores vamos a decir así, de internet, le ponen, por ejemplo, secretos de la Biblia, les va a venir muchas cosas que se han descubierto y que a través de ellos se pueden adivinar el futuro, y que se encuentran cosas misteriosas y cosas supremas, etcétera, muchas cosas de ello, ¿no? Inclusive por ahí se dice que hay muchos mensajes a través del texto bíblico. Todo eso, mis hermanos, es importante que lo consideremos, porque es lo que va a guiar nuestra vida. Igual, podemos tomarla como cualquier libro X, y no como dice nuestra hermana Verónica, con todo el respeto y la consideración, y pues no va a pasar de ser un libro que podemos leer y que a lo mejor nos hace dormir, porque tiene hasta ese poder. Cuando no le entendemos y cuando no le prestamos mucha atención y nos ponemos a leer, nos da sueño. No sé si les pase lo mismo. A mí me pasa. Bueno, después de este breve paréntesis, continúo. Decía, de la cuarta división del canon moderno está los proféticos, que son los profetas mayores. Perdón, es que me quedé con la otra diapositiva. Ya está el canon del Nuevo Testamento. Perdón, no estoy. El canon hebraico. A ver. El canon moderno del Antiguo Testamento. Los tengo un poquito volteados mis diapositivas. Pero les comentaba que voy en la división de los profetas mayores, que son 5 libros. Y son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, aquí sí están considerados los 12 libros. Y estos son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A ver. Ahora vamos a ver el canon alejandrino, o Biblia griega, o la Biblia de los 70, como se conoce. Su división es la siguiente. Esto ya es básicamente el canon, que es la relación de libros que forman el Antiguo Testamento. En primer lugar, pues está la Torá también, con sus sus 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego siguen los históricos, como vimos en la primera división, que son Josué, Jueces, Ruth, sobre los reinos 1 y 2, que es primera y segunda de Samuel, sobre los reinos 3 y 4, que es primera y segunda de Reyes, los paralipómenos, que son primera y segunda de Crónicas, Esdras 1, que es un libro apócrifo o deuterocanónico, Esdras 2, que estaba constituido por Esdras y Nehemías, y Esther, con unos fragmentos griegos que también se consideran deuterocanónicos, así como Judith, que es otro libro de los Judith, Tobit, Macabeos 1 y 2 y Macabeos 3 y 4, que son considerados como deuterocanónicos o apócrifos.
Y luego después están los sapiensales o literarios, que son salmos y odas. Odas es un libro apócrifo. A ver, adelante, Polita. Es que tengo una duda con Esdras, porque Esdras está dentro de la Biblia como inspiración. Sí. Y ahorita mencionas que es apócrifo. Sí, acuérdense, estoy hablando del canon alejandrino, que tenía otras, estaba escrito de manera diferente. ¿Sí? Ahorita más adelante, miren mis hermanos, tengan paciencia y vamos a pasar a lo que ya es específico de cada libro y vamos a ver con detalle los que son canónicos y deuterocanónicos, como se les conoce, así como también los apócrifos y otro grupo de libros que se llaman espurios y que no aparecen en ninguna Biblia. Y son libros que se han considerado también, como por ejemplo de estos libros, el más famoso de todos es el libro de Enoc. ¿Sí lo han escuchado? De hecho lo cita la Biblia, pero no aparece en ninguna Biblia. Y se ha hecho famoso porque por ciertas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver en detalle esos libros y cuál es el contenido. Acuérdense que hay diferencias y vamos a encontrar cuáles son las diferencias y coincidencias. Y bueno, precisamente aquí, si ustedes se dan cuenta, en el canon alejandrino, se habla de los libros que se llaman sobre los reinos del 1 al 4. Y son los libros Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Pero son exactamente los mismos. Y por ejemplo, Esdras 2, que es Esdras y Nehemías, que es el libro original, ¿sí? Y no es deuterocanónico ni es apócrifo. Ahí lo deben de estar viendo, ¿no? O sea, Esdras 1 es el que es apócrifo, pero Esdras 2 no lo es el que nosotros vemos en nuestra Biblia. ¿Sí? Es Bueno, vamos a continuar. Y estos dentro de los históricos son ahí. Siguen los sapiensales o literarios. Como les comentaba, está Salmos, que es el mismo que está en el antiguo, en el canon palestino, y Odas. Odas es un libro apócrifo. Y está Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Job, Sabiduría de Salomón, que es un libro deuterocanónico, la Sirásida, que se conoce también como eclesiástico, y es un libro deuterocanónico, y los Salmos de Salomón, que son apócrifos. Aquí quiero aclararles que los que están, que los que se nombran deuterocanónicos, aparecen en las Biblias que siguieron el canon alejandrino. Hoy en día, específicamente lo que se conoce como las Biblias católicas o las Biblias que tienen los deuterocanónicos, no están los apócrifos no están ahí, aunque se consideraron sagrados y después vamos a ver cómo evolucionó. Y al final pues están los profetas en general, que son Oseas, Amos, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Egeo, Zacarías, Malaquías, Isaías, Jeremías, juntamente con Lamentaciones, Baruch y Carta de Jeremías. Estos son deuterocanónicos. Ezequiel, Susana, que es el famoso capítulo 13 de Daniel, que es un deuterocanónico. Daniel con adiciones griegas que se refieren a Abel y el dragón, que es el capítulo 14 de Daniel. Estos son deuterocanónicos. Esto aparece en las Biblias que tienen incorporados los libros deuterocanónicos. Ahora bien,
De esto podemos, si nos damos cuenta, cuando les mencioné de el canon hebraico original con el canon moderno del Antiguo Testamento, que lo vemos ahí, en el canon moderno, termina con profetas, ¿sí? Ahora, ¿cómo hicieron la división? Bueno, se escribían primero Jueces con Ruth, Jeremías con Lamentaciones, Esdras con Nehemías, Samuel, Reyes y Crónicas, y cada uno era un solo libro, no eran dos. Como están en el canon moderno, están dos, primera y segunda. Aquí nada más era un libro. Y los profetas menores en un solo libro. Todo esto era un total de 22 libros, que es el canon del Antiguo Testamento original. Pero si nosotros combinamos los dos libros de Samuel, los dos de Reyes, dos de Crónicas, separando Esdras y Nehemías, y Jueces de Ruth, y Jeremías de Lamentaciones, y dividiendo los 12 profetas, hacen un total de 39 libros, como están en las libras modernas, que no incluyen los libros deuterocanónicos. Las Biblias que tienen deuterocanónicos tienen más libros. Esta diferencia entre la composición del canon antiguo y del canon moderno, que más bien es derivación del canon alejandrino, por la agrupación que se hicieron, se atendía más al contenido que a la cronología, porque en el palestino se pretendía que fue una cronología. Acuérdense que fue en 3 pasos: primero la ley, luego los profetas y por último los otros autores. Entonces parecía que llevaban una secuencia. Ahí en el canon alejandrino más bien era qué contenía. Por eso en el canon alejandrino se pone hasta el final los libros de los profetas mayores, además de los deuterocanónicos y apócrifos. Ahora bien, en el canon alejandrino, el último libro es el de Crónicas. A ver, déjenme ver si. Si ustedes ven, ahí al último están los históricos, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. ¿Por qué aparece hasta el final el libro de Crónicas? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo cita que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, como lo cita en Lucas 11:51, trata de abarcar la totalidad de los mártires del Antiguo Testamento, desde que Abel murió a manos de su hermano Caín hasta cuando Zacarías fue muerto en el templo. Así que esto era equivalente a Génesis, a Crónicas, o sea, desde el primero hasta el último libro, que es Crónicas, donde está precisamente lo que narra respecto del profeta Zacarías. Y por eso es que estaba al final de la lista. Ahora bien, esto es en cuanto al canon del Antiguo Testamento. Para esto, mis hermanos, quiero mencionarles que ya para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaba constituido el canon. Ya los judíos o los rabinos ya lo habían determinado y ya habían canonizado la Biblia. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? A ver, nuestra hermana Rosalba quiere intervenir. ¿Qué pasa con ustedes, hermanos? Entonces, ¿cuál es el que tenemos nosotros en la actualidad? Es el canon moderno. El canon moderno es este, que están viendo ahí, compuesto por el Pentateuco, históricos, poéticos, proféticos, con profetas mayores y profetas menores. Y si ustedes ven la lista de su Biblia, el índice, van a ver que es exactamente así como está.
Pero ¿de dónde sale ahorita el que tenemos, el moderno? El moderno. ¿De Palestina o de Alejandría? El moderno sale, es básicamente podríamos decir que es una combinación, pero tiene preponderancia el canon alejandrino, porque era el que se leía en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Era, vamos a decir así, era el más moderno para esa época. Y pues pues se tomó de esa manera cuando se conformó ya el canon definitivo, que es esto que ven en la diapositiva como canon moderno del Antiguo Testamento. Gracias. Bueno, de esto, mis hermanos, vamos a pasar el canon del Nuevo Testamento. Y aquí pues ya nada más prácticamente lo voy a mencionar porque vamos a dejarlo para después de verlo con detalle. Su formación fue un tanto diferente. Básicamente el Antiguo Testamento se formó con la tradición judía. Desde los tiempos inmemoriales se empezaron a ver esos libros que tenían la ley de Moisés, la historia del pueblo de Israel, las profecías de los profetas, la sapiencia del rey Salomón, los salmos del rey David junto con los otros compositores, etcétera, etcétera. Fue evolucionando, se fueron conformando con todo eso, por eso es tan grande y abundante el Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue muy diferente, ¿sí? Y bueno, ese no constituyó tantos problemas porque se escogieron y se determinaron qué libros se iban a incorporar a ese canon de todos los que había en esa época. Y simple y sencillamente se pusieron ahí. Y bueno, ¿por qué también se conformó el canon, este canon del Nuevo Testamento? En realidad, mis hermanos, pues no es que la Biblia esté dividida en dos partes, no. Yo más bien considero que el Nuevo Testamento es un apéndice de la Biblia y que destaca principalmente dos cosas: la biografía de nuestro Señor Jesucristo y los pastorales de los apóstoles que nos enseñan. Ciertamente hay dos aquí que había que hacer mención de dos libros, y son el de Hechos, que narra toda la historia de la primera iglesia, así como el libro más famoso, que es el Apocalipsis o Revelaciones, y que es un libro profético. Así de sencillo es el canon del Nuevo Testamento, pero vamos a verlo ya con detalle para el próximo estudio. Y pues si no tienen alguna pregunta más, vamos a dar por concluido el día de hoy. A ver, adelante, Samuel. Soy yo. Adelante, Polita. Pues, te diré. Esto, Antiguo Testamento para mí haces firmes, que hay que tenerlas presentes. El Nuevo Testamento generalmente de niña y a los niños les enseño el Nuevo Testamento, porque son las bases firmes. Jesucristo está desde el Nuevo Testamento. Por eso yo a veces dialogo con Ricardo, que al Antiguo Testamento no lo podemos hacer a un lado ni a la ley, porque lo que está escrito es para siempre, con su dedo. Correcto. Entonces, pues, son las bases bien puestas, que son el Antiguo Testamento. Si nosotros tenemos bien dominado el Antiguo Testamento, eso nos va a hacer un nuevo, y aparte nos va a hacer más firmes a todos, porque hay tantas cosas de ejemplos
del Antiguo Testamento que en el momento de nuestras situaciones son las que se mantienen. Los judíos por eso no aceptan el Nuevo Testamento, porque fue hecho por profetas, ellos no reconocen la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ellos, su firmeza está en el Antiguo y está bien. Si lo obedecen correctamente, está bien. Y el Nuevo Testamento, pues todo lo que anterior, porque ellos seguían el Nuevo, todos los profetas. Entonces, también están transcribiendo eso, nada más que aquí ya está Jesucristo que siempre ha estado, desde el principio. Eso es, mi hermano. Bien, gracias, que Jehová te bendiga. Adelante, mi hermana Mercedes. Sí, mira, a mí me surge aquí una duda. La versión católica de la Biblia ¿Sí? trae libros apócrifos. No, trae de Pero yo deuterocanónico. tenía la referencia, espérame. Sí. Yo tenía la referencia, no de mi mamá, que eran libros apócrifos escritos por sacerdotes. Que eso es lo que trae la Biblia católica. Porque ahorita que nos hacen la exposición, ¿no?, de todos los libros que vienen, ¿verdad? Sí. No los identifico yo, ¿sí? Pero claro, es una duda, ¿no?, que me surge. Sí. No tengo todavía dominio, ¿no?, de eso, ¿no? Ajá. Entonces, estos libros apócrifos que trae la Biblia católica, ¿son de sacerdotes o son los libros apócrifos de los cuales tú hablas? Bueno, a ver, yo les hice mención que había libros deuterocanónicos y libros apócrifos. La Biblia católica trae los deuterocanónicos, no los apócrifos. Y estos libros se escribieron, los autores son muy diversos, pero los autores son del Antiguo Testamento. Estamos viendo que estos se constituyeron en el Antiguo Testamento, y si ustedes ven una Biblia católica y una Biblia sin deuterocanónicos, van a ver que el Nuevo Testamento es exactamente igual. Donde tiene la diferencia es en el Antiguo Testamento, que incorpora esos deuterocanónicos. ¿Sí? Ahora bien, ¿quién los escribió? Bueno, lo veríamos con más detalle un poquito más adelante, que vamos a analizar precisamente los libros de esta naturaleza: deuterocanónicos, apócrifos y espurios. Les mencionaba el libro de Enoc. El libro de Enoc no lo mencionamos ahorita, no aparece en ninguno de los cánones. Y si ustedes le ponen a su buscador de ahí, van a ver que el libro de Enoc hoy en día se está haciendo famoso. Inclusive muchos dicen que realmente era un libro inspirado de los más importantes de la Biblia. Vamos a ver entonces, por eso les decía que es importante tener estas referencias de cómo se constituyó los cánones, qué tanto podemos nosotros deducir que había inspiración, qué tanto fue, a final de cuentas, criterios de colegiados de rabinos o de quienes los constituyeron. Sí, adelante, Polita. Mi hermano, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con esto, porque no podemos seguir la corriente del mundo. Ellos podrán descubrir en otro libro que sea, porque nosotros, pues ya tenemos la Biblia, y las cosas que no están ahí es por algo. Sí. Eso lo sabemos en el día de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Porque si apuradamente leemos todos los libros que tenemos en la Biblia, imagínate, echarte otros libros más. Lean primero la Biblia y ya después echen de los libros que quieran. Sí, así es, gracias. Miren, para referencia, yo les voy a recomendar y les voy a pedir que revisen los estudios, y hay uno que hizo nuestro hermano Saúl, el por qué los judíos, cuál era el por qué ellos eran diferentes de los cristianos, cuál era la diferencia entre judíos y cristianos. Yo les voy a pedir que vuelvan a leerlo y que vuelvan a ver, porque, lo vean y lo criterian. Bien, vamos a concluir. Que Jehová les bendiga y les guarde. Voy a hacer entrega de la guardia.